El doctor Segundo Seclén es el presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas noches, Chema. Un gusto estar en tu programa. ¿10% de limeños tiene diabetes, doctor? Bueno, efectivamente, los últimos estudios que hemos realizado en los últimos 2 años sobre prevalencia de enfermedad avisoran esa cifra que viene a ser prácticamente el doble de lo que había hace 15 años atrás. El doble de lo que había hace 15 años Efectivamente. atrás. ¿A quién hay que culpar? En realidad la población peruana está en un proceso de engorde, diría yo, por decir la palabra, porque la prevalencia de obesidad es bastante alta, también ha ido subiendo, y eso es uno de los principales condicionantes de esta enfermedad. Y el otro es el sedentarismo. La población peruana es muy sedentaria. Solo el 20% o menos quizá de población hace algún tipo de ejercicio fuera de lo habitual, ¿no? Y por ello es que los 2 factores hacen que la diabetes comience a subir. Porque esa elevación en tan poco tiempo es espectacular. ¿Se ha producido en otros países también algo similar? En general, la diabetes está considerada como una epidemia mundial. Epidemia mundial. Así, y Perú no se escapa de esa epidemia por todos los procesos de transición nutricional, cambio de hábitos alimenticios. La transición nutricional. El doctor Madeiro hizo una encuesta mundial, y que incluyó inclusive a Perú entre las encuestas que se hicieron, y demostró que la curva de epidemia, que es la obesidad primero, aumentaba conforme aumentaba el ingreso per cápita anual de las personas. Y hizo un corte en las poblaciones que tenían $2.500 per cápita anual, eran los que comenzaban con la epidemia de obesidad. Nosotros ya estamos en 4.000, 4.500. Exactamente, entonces ya tenemos diabetes, ya somos más o menos expertos en esto. ¿Qué me produce la diabetes, doctor? En realidad esto es una carga genética. Es una carga genética, pero... O sea, nacemos con esa mochila genética. Eso es. Con tendencia a la diabetes. Efectivamente, esa es la palabra. Y si a eso le meto un buen pollo a la brasa con papas fritas... Claro, si todos los días comemos más de lo necesario, comienza a aliento mi carga genética. Eso es. La obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, la del abdomen, es la que predispone a que esta enfermedad aparezca, asociado al sedentarismo, a la poca actividad física, ¿no? Claro. Entonces, comida rica y descanso son fatales. Así es. Uno de los inventos letales de la humanidad es el control remoto de la televisión, doctor. Porque antes, aunque sea uno para cambiar de canal, se paraba de su sillón. Efectivamente. ¿Se acuerda usted de esos tiempos? Claro. Usted era muy chico, pero usted se paraba para poner sus dibujos animados, yo también. Ahora con el control remoto hacemos así y quemamos 1 caloría. Efectivamente. 1 caloría. Es verdad. Y entonces, esto es algo que prácticamente es una fatalidad. Porque nuestra sociedad está aumentando su ingreso per cápita, como usted señala perfectamente. Nuestro crecimiento sigue siendo muy optimista. Compramos cada vez más automóviles y todo eso abunda en la diabetes. ¿No es cierto? ¿Verdad? Bueno, en realidad el factor que estos procesos conducen a la población es al aumento de peso, a la obesidad. El aumento de peso. Claro, o sea, ese es la epidemia base de todas estas enfermedades que están floreciendo, ¿no? O sea, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, y lamentablemente todos esos son factores de riesgo coronario, de manera tal que es fácil concluir de que la principal causa de muerte actualmente en la población peruana, adulta y adulta mayor, es la enfermedad cardiovascular. Claro. La gente muere por eso, es la primera causa de mortalidad. Y por lo tanto yo creo que es muy importante que esta prédica de comer moderadamente para mantener un peso correcto y hacer ejercicio es una terapia preventiva muy importante que la población debe asumirlo como parte de su estilo de vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo como le digo a mi hijo, en este caso sería a mi tataranieto, digamos, si lo tuviera, que tiene que tener una vida sana, porque este niño se pone a ver televisión. Y en la televisión está lleno de unas publicidades maravillosas, oye usted. Es verdad. ¿Ah? Unas cosas riquísimas, unos sándwiches maravillosos, llenos de chicharrones, grasas, unas hamburguesas fantásticas, etc. Y yo, padre de familia, ¿qué le va a poner brócoli en su lonchera? Soy un mal padre. Me deshereda mi hijo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para controlar eso? Bueno, hay países que han podido controlar el tema. Por ejemplo, Brasil le puso un impuesto, inclusive una multa a una compañía muy conocida de comida rápida por poner juguetes dentro de las cajitas felices de los niños, ¿no? O sea, si hay normas que se pueden aplicar en los países para controlar ese dispendio
de propaganda nociva para los niños, ¿no? Ahora, lo que dice ahí la publicidad es que no estamos obligando a nadie a comprar esa cajita. Bueno, claro, también es un doble, debate ahí, un doble mensaje. Entonces se pone en juego la libertad y todo lo demás. ¿Cómo sé si un niñito, un bebito tiene diabetes o tiene tendencia a la diabetes? Tenemos forma ya, a través de una especie de carta genética, de conocer a un niño el momento de nacer o antes de que nazca, si se da por la diabetes. ¿Podremos conocerlo todavía? Bueno, ya tenemos el genoma humano, en donde tenemos bien precisados los genes que transmiten la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Felizmente que la diabetes de niños y adolescentes es una diabetes muy poco frecuente en nuestro país. De acuerdo. Hemos hecho estudios interesantísimos que demuestran que probablemente Perú sea una de las poblaciones infantiles que tienen menos diabetes tipo 1 en el mundo, lo cual es una ventaja, en cierta forma, porque no es una epidemia como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, en Finlandia, por ejemplo. Diabetes. En Finlandia hay diabetes. Claro, es el país que tiene la más alta tasa de incidencia de diabetes tipo 1 del mundo. ¿Y eso a qué se deberá, oiga? Que en Finlandia... Bueno, realmente es una enfermedad de tipo caucásico, ¿no? Generalmente gente blanca, muy blanca, ¿no? Transmiten... y sobre todo en esos sitios hay epidemias virales que al parecer son una de las que producen el problema. Y estos niños nacen con deficiencia de insulina y tienen que utilizar insulina toda la vida. Mientras que la diabetes tipo 2, la de adultos, es mucho más fácil de poder, digamos, predecir, porque hay grupos de riesgo en el cual uno tiene que intervenir tempranamente para diagnosticar tempranamente la enfermedad. Por ejemplo, todos los que son obesos, todos los que tienen carga familiar, todos los que tienen presión alta, los que tienen triglicéridos elevados. Triglicéridos, eso hay que combatirlo. Las mujeres que tienen niños pesando más de 4 kilos, los que tienen antecedentes familiares de diabetes, ¿no? O sea, todos son grupos de riesgo en los cuales se puede intervenir tempranamente para diagnosticar la enfermedad, ya sea en su fase clínica, con glucosas muy altas, o en su fase preclínica, que ahora se sabe que se llama prediabetes, ¿no? Prediabetes. Hay una prediabetes que permite identificar al individuo sin ningún síntoma, y uno puede tratarlo y regresarlo a la normalidad sin que pase a ser diabético. Por eso la importancia del mensaje que estamos dando a la Sociedad Peruana de Endocrinología de que hay que hacer prevención primaria. Claro. Significa aplicar políticas públicas en salud para intervenir a esos grupos de riesgo, diagnosticarlo tempranamente en la enfermedad. El combate a la diabetes va a tener que ver siempre con la alimentación. Necesariamente. Sí, yo creo que ahí hay forma de regular. Por ejemplo, tienen que poner pues etiquetas a todos los alimentos que se vendan comercialmente para saber qué cosa es lo que come la gente. Aquí, lamentablemente, solo algunos grupos de sectores alimenticios. Lo que se ha mejorado, creo, es nuestra conciencia frente a ese tema, ¿no? Yo creo que sí. Para ver qué contienen los alimentos, ¿no? Efectivamente, eso sí. Por lo menos saber cuántas calorías tiene una lata de atún, oiga. Efectivamente, eso sí existe en algunos sectores de producción alimenticia. Y el otro es la administración de insulina. Ahí hay muchas variantes, ¿no? Sí, en realidad actualmente se ha incorporado al mercado comercial unas insulinas que se llaman los análogos de insulina, que tienen la gran virtud de remedar de manera más fisiológica a la forma como se produce la insulina en el ser humano. O sea, insulina rápida que actúan a los minutos. ¿Y eso es una inyección? Son inyecciones. Son inyecciones. Hasta ahora son inyecciones. Bueno, están investigando la insulina oral. La insulina oral no la tenemos todavía, pero va a llegar probablemente. Va a llegar. Probablemente va a llegar. ¿Llegaremos a desarrollar un día una vacuna antidiabética o no? Yo creo que sí, con el genoma humano genético podríamos hacer lo que se hace en ratones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que anudan la producción de la enfermedad con inyecciones, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estaba leyendo, hablando de obesidad y de alimentación, unos experimentos hechos con ratones, y dice que el ratón que come de noche engorda, es obeso, comiendo lo mismo que el que come de día. Agarran 2 ratones, a uno lo hacen comer lo mismo de día y a otro lo hacen comer lo mismo de noche. Y el que se coloca obeso y con tendencia a la diabetes, digamos, es el que come de noche. Me llamó poderosamente la atención. Sí, bueno, tiene mucho que ver pues, con el ritmo circadiano, ¿no? Las hormonas generalmente en la noche están decaídas y entonces la asimilación es mucho más lenta, más difícil. Y por lo tanto se recomienda en la noche comer cosas ligeras, ¿no? Ligeras. Pero bueno, hay gente que come bastante en la noche. Come mal durante el día y llega a su casa con un hambre voraz en la noche y después de haber comido una barbarie de cosas,
esto se acuesta. Y claro, y probablemente son las personas que tienen un grado de obesidad mucho mayores que las que no ingieren sobre alimentación en la noche, ¿no? Una vez tuve una experiencia yo con un amigo en un país de Europa manejando un automóvil que le robaron su mochila. Su mochila incluía sus inyecciones y estaba desesperado. Y era una cosa terrible. Cómo sudaba este hombre. O sea, sentía unas cosas. Yo dije, este hombre se va a morir. Hasta que llegamos a su casa 3 horas después, se metió a su departamento, se arrastró hacia su departamento, se arrastró literalmente. Como un morfinómano, como una persona fármaco dependiente, pero de grado extremo. Llegó a su departamento, se puso su inyección y una cosa increíble. Patético eso. Sí, pues hay personas que dependen de insulina y lamentablemente son situaciones que las personas tienen que saber manejarla. Por ejemplo, ayer nos han entrevistado también en rueda de programas con la señora Marta Mora de García Belaúnde, que ella confesó que... Ha pegado una bajada de peso fenomenal. Pero una señora que ha tenido diabetes tipo 1 de los 18 años, pero sin embargo ha sabido manejar su vida y con inyecciones de insulina correctamente, comiendo correctamente, ella come lo que quiere, pero sabe manejar su dosis de insulina, sabe hacer sus ejercicios, etcétera, ¿no? O sea, hay formas de que uno puede educarse o autoeducarse para poder manejar la enfermedad correctamente, ¿no? Eso ya depende mucho de las políticas. Como siempre, la prevención consiste en decirle a los chicos lo que deben comer. En el colegio me parece que no se enseña mucho eso. Bueno, el gran problema bueno, debe comenzar de allí la educación de los niños, ¿no? Cómo comer, cómo hacer ejercicio, ¿no? Y en la familia, ¿no? En la familia, claro. Pero claro, si yo soy un niño y veo que mi padre se mete 3, 4 tragos todos los días y come un montón de cosas rápidamente sabrosas, entonces es muy difícil que yo le preste atención cuando me dé un consejo sano, ¿no? Un poco complicado eso. Claro, claro. Bueno, la familia es el núcleo de todos los ejemplos, ¿no? Para todos. De dar el ejemplo, un problema moral, etcétera. Así es. ¿Tienen ustedes, doctor, un curso internacional? Sí, Chema, yo quería... Curso latinoamericano de diabetes para médicos generales 2012. Nosotros creemos que una de las estrategias de combatir la enfermedad es capacitando a toda la red primaria de los médicos del país, para que aprendan a manejar la enfermedad y diagnosticarla tempranamente. Hay estadísticas que demuestran que aproximadamente que casi el 80% de los diabéticos son vistos por el nivel primario, o sea, por los centros y postas periféricas del país. Y solo el 20% llega realmente a los especialistas, ¿no? Solo el 20%. Así, de los enfermos. Entonces, es aterrador, ¿eh? Entonces hay que dar una capacitación y una preparación al todo el nivel primario para que sepan diagnosticar y prevenir tempranamente la enfermedad, y ese es el objetivo de este curso que la sociedad... Bueno, esto es este sábado, conclusiones del Consenso Peruano sobre Prevención y Tratamiento de Diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y diabetes gestacional. ¿Qué es esto de gestacional? Bueno, es la gestación. Es cuando la diabetes aparece por primera vez en la gestante. O sea, la mujer no sabe que tiene la glucosa alta hasta que en la gestación le diagnostican. Eso se llama diabetes gestacional. Bueno, por si acaso los datos, esto va a ser en el auditorio Pedro Weiss del Colegio Médico del Perú. Así es. Y los informes y inscripciones, Sociedad Peruana de Endocrinología, cuyo presidente está con nosotros, calle 6, 290, oficina 503, urbanización Corpac, teléfonos 593-5425 y 995-017-811. ¿Cuántos médicos especializados en diabetes tenemos en este momento? En realidad tenemos endocrinólogos. Sí, endocrinólogos tenemos alrededor de 200 endocrinólogos inscritos en el colegio médico. Todos los que hacemos la especialidad... ¿Son suficientes? No, no son suficientes. De ninguna manera son suficientes. Para una población de 30 millones, de ninguna manera. Están las cosas, pero eso es bajísimo. Muy bajo. Y por lo tanto es importante la capacitación en los médicos generales internistas para que puedan apoyar en esta campaña para prevenir y tratar la diabetes en primera instancia, ¿no? Los médicos especialistas somos los que refieren los problemas más delicados, más complicados de estos pacientes, ¿no? Bueno, pues muy bien, doctor, manténganos siempre informados sobre estos temas que son de interés público muy importante, porque todo el mundo está
Voy a hablar de diabetes. Todos tenemos la pesadilla de que nos puede dar, etcétera, pero a veces no sabemos qué hacer para impedirlo. Es cierto. Y nos encanta el progreso, entonces tenemos cada vez más automóviles en esta ciudad. Sí, queremos llegar con nuestro carro a la puerta de la oficina. Y los países más avanzados no están congestionados, pero de bicicletas. O sea, ha aumentado el ciclismo, la bicicleta como medio de transporte en ciudades europeas importantes, ¿no? Y a nosotros nos gusta la cosa de no hacer ejercicio sobre todo, ¿no? Bueno, la agricultura fue terrible para la humanidad. Fue un espanto. Pero en fin, antes teníamos que correr porque cazábamos pajaritos, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido usted muy amable. A la orden, Chema. Muy amable. Gracias, doctor. El doctor Segundo Seclén, presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología.